Hola, muy buen día a todos. Esperemos estén teniendo un buen día. Quería hacer antes que nada una pregunta. Bueno, mi nombre es Jafté, para los que no hayan entrado a las demás pláticas. Eh, Actualmente yo estoy en conferencias junto con mis compañeros de la Sociedad Astronómica Nibiru. Quería hacerles una pregunta. Eh, Hemos enviado, pues a lo largo del ciclo pasado, stickers. Y quería preguntarles si les han llegado a todos sus stickers y me lo podrían responder en el chat. Y también tenía dudas si les llegó a todos el correo del enlace. Porque he notado que hay algunos correos que no existen y así, entonces me gustaría saber si alguno ha tenido problemas con su correo. Porque luego hay veces que el correo lo escriben con mayúsculas o cosas por el estilo y no me lo identifica. Me gustaría que me escribieran en el chat si han tenido algún problema con los envíos de correos o algo por el estilo para darle seguimiento, por favor. Bueno, de todos modos, para las personas que pudieron obtener algunos stickers el semestre pasado Ah, ok, Miguel Ángel Gutiérrez. Sí, es que hemos tenido problemas, quizás escribiste mal el correo o algo por el estilo, porque no tuve problemas con un correo, a ver, déjalo checo. Nos envió, dice que no lo reconocía, entonces me gustaría darle seguimiento a eso. Pero sí, si ustedes por cualquier cosa no les llega una confirmación un cuarto a las 4:15, 15 minutos antes de que inicie la conferencia, manden un mensaje a nuestras redes sociales, por favor, tanto sea Instagram, Twitter y Facebook. Ahí les proporcionarán ya el enlace de entrada. Les comento a las personas que tuvieron la oportunidad de conseguir los 4 stickers o algunos stickers allá en ciclo pasado, que fue las últimas 4 conferencias, fueron el ciclo pasado. Este es un nuevo ciclo. Eh, pues, a ver, a mí no me enviaron. Ah, ok. Bueno, el punto es que las personas que no tuvieron bueno, pudieron completar todo el semestre pasado y sus stickers, se pueden registrar por favor en el enlace que ahorita les voy a dejar en los comentarios. Las personas que consiguieron stickers del semestre pasado, digo, del ciclo pasado. Ahí nos dicen qué stickers pudieron coleccionar y les enviaremos su respectivo premio. Si ustedes consiguieron por lo menos un sticker, pueden anotarse en el formulario que les voy a pasar ahorita mismo y recibirán de todas maneras algún premio. El formulario que tengo que ya les envié por el chat, ese formulario se van a registrar. Vale, de todos modos, si ustedes consiguen al menos un sticker, les vamos a dar un premio. En el formulario que les mandé, vienen la posibilidad de elegir los 4 stickers, pero ustedes si nada más seleccionan uno, de todos modos van a obtener algún premio, ¿vale? En este nuevo ciclo que inicia con esta conferencia que se titula ¿Cómo fotografiar un tránsito planetario? Vamos a regalar también un premio y vamos a seguir dando stickers. Ahora van a ser nuevos stickers con distintos diseños, ¿vale? Para que estén al tanto y en redes sociales. Pero sí, siempre no tengan miedo en preguntarnos por redes sociales o mandar un correo de, es que no me ha llegado el enlace. Cualquier persona les va a responder y les va a enviar el enlace para que entren a la conferencia. Y al final de la plática, después de la ronda de preguntas, vamos a mandarles un formulario. En ese formulario ustedes se van a registrar, van a dejar algunos datos de, de sondeo más que nada. Desde dónde nos ves, todas esas cosas que necesitamos para estadísticas y retroalimentación. También qué conferencia les gustaría ver. Y contestan ese formulario y de ahí recopilamos los correos y se llega les vamos a mandar un sticker por correo, ¿vale? Vale, en unos minutos iniciamos la plática. Hay que esperar tantito a que se unan más personas.
A las 5:08 estaría bien. Fer, Está bien, Jafte, sí, no hay vale. problema. Esperamos un Entonces poquito para sí, ver cuánto se anexa. vale. Sí, ahorita publicamos en redes el enlace. Si ustedes tienen algún amigo que le guste este tema, envíenselo, por favor. Sí, al final de la conferencia entran al enlace y si ustedes tuvieron un sticker de las conferencias pasadas, seleccionan qué sticker tuvieron. En caso de que tengan nada más uno, de todos modos pongan ahí su sticker, todos los stickers valen y les vamos a dar un premio a más tardar hoy en la noche o mañana en la tarde. ¿Vale? También eso es con respecto a los stickers del semestre pasado. Ahora, perdón, del curso del ciclo pasado. En este ciclo que inicia con la plática de Fernando Tapia, vamos a dar un sticker y ese sticker lo van a conseguir si ustedes entran a un formulario que les vamos a dejar al final del, de la conferencia, de la presentación, les vamos a dejar un formulario en el cual ustedes van a llenar y ahí se queda registrado su correo y les vamos a enviar un sticker por correo. Dice, en una pregunta dice que cuántos stickers obtuvo para el de Marte. Si nada más obtuvo el de Marte está bien. Nada más elija Marte y ponga el otro dato que se le pide y listo. Ya con eso, con que tenga nada más un sticker ya tiene un premio. En una pregunta dice que cuántos stickers obtuvo para el de Marte no me lo dan y se escuchó la conferencia que lo pongo. Ah, ok. Si no te lo... Yo ya mandé los stickers de Marte, ese mismo día los mandé. Quizá el correo estuvo mal o algo por el estilo, pero pon que sí, porque sí estuvo en la conferencia, por favor. Y si usted gusta que le mande el sticker para tenerlo ahí como un recuerdo, me lo puede mandar de una vez su correo y yo se lo envío ahorita mismo. Ok, mientras voy a presentarles a mis compañeros que van a estar aquí a lo largo de la plática. Primero el ponente Fernando Tapia. Fer, Gracias, Jafte, sí, claro. sí, él ahorita va a ser el ponente de la conferencia con fotografía en un tránsito planetario. Nos va a acompañar a lo largo de la plática. También Lisette, Liz, Hola, Lisette. Lisette, Lisette, no te bueno, doy. creo que no me escucha. Y Fernanda Camargo, Hola, buenas tardes. sí. Fernanda Camargo y Lisette van a estar moderando sus preguntas en los comentarios. Y yo también voy a estar al tanto por cualquier cosa, ¿vale? Sí, hola, perdón, es que mi micrófono. Sí, está bien. Aquí me preguntan, al final de la conferencia entramos a enlace y seleccionamos un sticker. No, acabo de mandar un formulario. En ese formulario vamos a compartirlo ahorita a todos, todo el tiempo, para que ustedes, si consiguieron un sticker, al menos el ciclo pasado, metan ahí qué sticker consiguieron y le den en aceptar, ¿no? Ya, de todos modos, con que tengan un sticker ya tienen un premio, ¿vale? Y ahorita vamos a entregar un sticker que es totalmente ajeno a los stickers que ya pasaron para tener un nuevo premio. Ok, entonces creo que ya iniciamos, Fer, Sí, Jafte, si quieres, ya dimos 10 minutitos de de tolerancia. tolerancia. Creo que Sí, sería bueno ya comenzar. sí, ok. Ahorita, Verónica, ahorita mando el enlace. Ok, bueno, como parte de nuestro nuevo ciclo que vamos a tener de ciberconferencias, empezamos con una plática titulada Con fotografía en un tránsito planetario que va a presentar nuestro compañero Fernando Tapia de Nibiru. Él ha estado, ¿cuántos años ha estado, Fer? ¿4? Me parece, en la Oh, sociedad. ya 8 años. ¿8 años? Sí. Vaya. Ya
es experimentada y sabe muchas cosas de astrofotografía. Si ustedes gustan, en nuestra página de Facebook también tenemos otra plática de Fer hablando sobre astrofotografía, ¿no? Como en general. Pero nos va a tocar un tema más preciso dentro del mundo de la astrofotografía, que es cómo fotografiar un tránsito planetario. ¿Ok? Le dejo a Fer la palabra y cualquier cosa pueden escribir en el chat. Si tienen algún problema de audio, vamos a estar monitoreando eso y si tienen alguna pregunta también en el chat, adelante. Muchas gracias. Y se está grabando la conferencia para que la vean posteriormente en YouTube y en Facebook. Y los dejo con Fernando. Muchas gracias, Fer. Gracias, Jafté. Y gracias a todos por su participación y su asistencia. Agradezco a Nibiru, a la Consejería de Conferencias, por este espacio que nos brinda para hablar acerca de estos temas tan interesantes. Como dijo Jafté, mi nombre es Fernando Tapia, yo soy ingeniero en sistemas y llevo ya alrededor de 10 años colaborando con Nibiru, específicamente ya más en el área de astrofotografía. A mí me apasiona todo lo relacionado con lo que son los fenómenos astronómicos y con todo el instrumental que se requiere tanto para la observación como para la documentación de un fenómeno. Con Nibiru damos cursos de astrofotografía, cursos de cómo aprender a usar sus telescopios. Muchas personas llegan con la inquietud de saber cómo es que podemos fotografiar o observar un objeto que a lo mejor ni siquiera podemos ver a simple vista, ¿no? Entonces ellos quieren conocer esas técnicas, saber cuál es el equipo adecuado. Entonces, por ahí los vamos guiando, los llevamos a cielos oscuros, a cielos adecuados, donde pueden hacer una práctica y regresar tal vez con una galaxia, una nebulosa, un cúmulo estelar, cuestiones de este tipo que ellos van aprendiendo a través de nuestros cursos y nuestras charlas. Yo he participado en varias competencias de astrofotografía, hemos ganado algunos concursos con unas fotos, algunas muy bonitas, en algunos maratones también de astrofotografía. Y bueno, ya después de todo este preámbulo, pues vámonos de lleno con el tema de esta charla, que son los tránsitos planetarios. Pues la primera pregunta que nos surge, a lo mejor muchos no han escuchado hablar del término, y una pregunta que nos podemos hacer: ¿qué es un tránsito? Pues bueno, sombras nada más, dicen por ahí. ¿Cuánta razón tenía Javier Solís cuando se le preguntó acerca de los tránsitos planetarios? Solo que nadie quiso creerle. No, esto es broma, la verdad es que estoy bromeando, nadie le preguntó nada acerca de este tema a Javier Solís, a menos no que nosotros lo supiéramos. Lo único que estoy tratando de hacer es de llegar a un entendimiento muy simple y sencillo de lo que es un tránsito. Y un tránsito es un cuerpo pasando delante de otro, simplemente es una sombra nada más la que se genera. Ok, entonces ya pasando a una definición más formal acerca de los tránsitos, veremos lo que es un tránsito planetario. Un tránsito planetario es un fenómeno durante el cual un astro pasa por delante de otro más grande, bloqueando en cierta medida su visión. Los tránsitos planetarios son aquellos que suceden entre un planeta del sistema solar y el Sol. Desde nuestro punto de referencia, que es la Tierra, los tránsitos que son visibles son los de los planetas que nos preceden, Mercurio y Venus. Estos son conocidos también como planetas interiores. Y bueno, una vez entendiendo de forma así sencillita el fenómeno, esto nos lleva a realizarnos algunas preguntas. ¿Por qué ocurre un tránsito planetario? Pues bien, vamos a tratarlo de explicarlo de la manera más sencilla posible. Y un tránsito ocurre porque existe una alineación en la órbita de los planetas. Esto no ocurre de manera frecuente. Cada determinado tiempo estas órbitas coinciden y puede apreciarse este fenómeno. Y bueno, ahora que ya sabemos por qué ocurre, el siguiente planteamiento podría ser: ¿cada cuándo ocurre un tránsito? Bien, ya hablábamos de que, de acuerdo a nuestro punto de referencia, que es la Tierra, nosotros podemos observar el tránsito de nuestros planetas interiores, que son Venus y Mercurio.
En el caso de Venus, las sucesiones de los tránsitos se dan cada 243 años. Al transcurrir este periodo, Venus y la Tierra se encuentran en casi la misma posición de nuevo. Por el contrario, Mercurio suele transitar el disco solar promedio de 13 veces cada siglo. Aquí podemos apreciar que los tránsitos de Mercurio son más comunes que los tránsitos de Venus, debido a que la órbita de Mercurio es más corta el camino que tiene que recorrer. En la etapa actual nos hemos encontrado en un lapso de afortunado porque hemos podido ver hace pocos años los tránsitos de nuestros dos planetas interiores. En 2012 logramos observar y documentar el tránsito de Venus. En 2016, de la misma forma, fue el tránsito de Mercurio. Y el año pasado, en 2019, nuevamente logramos observar y documentar el tránsito de Mercurio. Entonces, a pesar de que son sucesos poco comunes, hemos estado en una época afortunada donde hemos podido verlos. Y ahora que sabemos el cómo y cuándo, vamos a preguntarnos, ¿para qué nos sirve conocer o documentar un tránsito planetario? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué podemos aprender de estos fenómenos? Pues bien, los tránsitos nos han ayudado a calcular las dimensiones del sistema solar. Ha sido a través de estos fenómenos que se ha logrado establecer unidades de medida, por ejemplo, la unidad astronómica. La unidad astronómica es la distancia promedio que existe entre el Sol y la Tierra, que es un aproximado de 150 millones de kilómetros. Los tránsitos también nos han permitido conocer más acerca de la composición de la atmósfera de nuestros planetas interiores. Actualmente se sabe que cada planeta, así como nosotros, tenemos una huella digital. Cada planeta deja una huella espectral, la cual puede apreciarse y estudiarse durante estos fenómenos, y nos permite saber cuál es su composición atmosférica. Otra cosa que podemos aprender de los tránsitos planetarios es saber más acerca de los exoplanetas. Es una palabra que a lo mejor ya actualmente es muy común, antes no lo era tanto, y estos tránsitos nos han permitido saber los parámetros de detección y prever qué órbitas y trayectorias encontraremos en los planetas de otras estrellas. Hay que recordar que un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol, es decir, que no pertenece al sistema solar. Y bueno, una última cosa que debemos aprender acerca de los tránsitos es acerca de sus etapas. ¿Cómo ocurre un tránsito planetario? ¿Cómo es el camino que recorre a través del disco solar? Aquí estamos viendo dos elementos ya. Tenemos por un lado un elemento que es el disco planetario, en este caso de nuestros planetas interiores, que puede ser Mercurio o Venus, y tenemos su recorrido por el disco solar. Entonces, la primera etapa de un tránsito planetario es el contacto número 1, que es el primer toque del disco del planeta con el disco solar. Aquí estamos viendo del lado izquierdo de su pantalla, donde dice contacto 1, que se da el primer contacto de manera externa. El segundo contacto llega cuando el disco del planeta está ya dentro del disco solar, está haciendo un toque con el disco, pero de manera interna. Y así continúa su recorrido hasta llegar a el tercer contacto, que es cuando ya el disco planetario se dispone a salir del disco solar. Hace último contacto interno, entonces el tercer contacto es cuando el disco del planeta llega al otro extremo del disco. Y último y cuarto contacto es cuando el disco del planeta ha salido del disco solar. Es el último contacto que realiza de manera externa. Aquí hablamos de que el tránsito ha culminado. Ok, entonces un tránsito planetario, todo esto que les comento desde el primer contacto hasta el último contacto, tiene una duración aproximada de 5 a 6 horas más o menos. ¿Ok? Y una vez entendiendo este fenómeno y algunas de sus características básicas que ya mencionamos, podemos entrar de lleno en el entendimiento de cómo documentar un tránsito planetario. ¿Cuáles son los elementos que intervienen y a qué retos nos vamos a enfrentar a la hora de intentar tanto observarlo como documentarlo? ¿Cómo documentar este fenómeno? Pues bien,
Para documentarlo vamos a conjuntar dos grandes disciplinas, ciencias, o una ciencia y una disciplina, que son la astronomía y la fotografía. Cuando nosotros hacemos esta unión, algunos reconocerán el término, tenemos una disciplina que se le conoce como la astrofotografía. La astrofotografía no es más que la captación de objetos celestes a través de las técnicas que la fotografía nos permite emplear. Todos sabemos que la luz que emiten los objetos en el universo nos llega hasta nosotros y existen técnicas fotográficas para poder documentar toda la luz que nos llega de esos objetos. Y bueno, una vez que entramos ya en el tema de cómo documentar y a partir de qué técnicas lo realizaremos, pues conviene empezar haciendo ciertas precisiones acerca de la importancia del cuidado que debemos de tener al observar y fotografiar el sol. Una primera advertencia es cuidado con el sol. La verdad es que exponer nuestra vista de manera directa, todos lo sabemos, es muy peligroso. Y si lo hacemos con equipos que magnifiquen la luz que nos llega de los astros y todavía exponemos nuestra visión sin cuidado a un equipo de estos, sin el filtro adecuado, tal vez podemos dañar de manera irreversible nuestra vista. Si le pasó a Galileo, también nos puede pasar. Está documentado que Galileo dañó su vista de manera irreversible porque en sus estudios él expuso su vista de manera directa al sol, así como en los equipos que él utilizaba. Entonces, imagínense, si directamente viendo al sol lastima, ahora a través de un equipo, pues causa un daño severo en nuestra vista. ¿Qué es lo que no debemos de hacer cuando queremos observar un fenómeno de estas características o simplemente observar algún aspecto del sol? Aquí, bueno, ya lo mencionamos, no debemos de arriesgarnos a observar el sol de forma directa y mucho menos con algún equipo que no sea especializado y que no tenga los filtros adecuados. Podemos dañar nuestra vista para siempre. Y bueno, aquí vemos unas imágenes curiosas de lo que hace a veces la gente, pero aunque sean curiosas, a veces sí lo llegan a hacer. Ahí vemos la famosa fotografía de Trump en el eclipse del 2017, algo así, que valiéndole volteé a ver el eclipse, ¿no? A pesar de las recomendaciones. ¿Cómo sí debemos de observar el sol? Bueno, la recomendación siempre va a ser acercarse a personas, a grupos, a instituciones especializadas y avaladas que nos orienten acerca de las técnicas, los filtros adecuados o incluso hasta nos proporcionen un equipo para observación de algún fenómeno determinado, como en el caso, por ejemplo, de el, el anterior tránsito de Mercurio. Nibiru llevó telescopios al Museo Universum y pues bueno, se le prestaba a la gente, se le dejaba ver para que pudieran apreciar el fenómeno y estos eran equipos sumamente adecuados, con técnicas adecuadas y no se exponía a la gente a un daño en su vista. Y bueno, ya una vez haciendo todas estas precisiones de lo peligroso que podría ser mirar el sol, vamos a hablar de algunas cosas que podemos observar cuando utilizamos los equipos y las técnicas adecuadas. ¿Qué fenómenos podemos apreciar con el sol? Pues bueno, eclipses, ¿no? A lo mejor este es un fenómeno que muchos hemos observado a través de un equipo especial, un telescopio, a través de alguna transmisión tal vez, pero es algo que es común y conocemos. También existen las manchas solares, es algo común que tal vez nosotros conozcamos, es simplemente actividad en la superficie solar. Y puede haber otros términos que a lo mejor nunca hayamos escuchado, ¿no? Hay fenómenos que no son tan espectaculares, tal vez como un eclipse, pero están llenos de espectacularidad y ciencia, ¿no? Como las eyecciones de masa coronal, por ejemplo. Al reto vamos a ver qué es esto y, y cuáles son los equipos adecuados para obtener este tipo de imágenes, por ejemplo. Pasos de la ISS, por ejemplo, es cuando la Estación Espacial Internacional pasa por el Sol y
Si alguien tiene el equipo adecuado y conoce las técnicas adecuadas, puede tomar estas fotografías. Un paso de la Estación Espacial Internacional finalmente también es un tránsito. Y si lo sabemos documentar, tomamos este tipo de fotografías como las que vemos ahí. Y bueno, de manera central vemos ahí el tema del que estamos hablando en esta charla, ¿no? Los tránsitos planetarios. Estos son fenómenos que podemos apreciar con el Sol. Las manchas solares, ¿qué son las manchas solares? Son colores oscuros que tiene el Sol en superficie y esto es debido a las diferencias de temperatura. Las fáculas es otro fenómeno que podemos observar, que son zonas de luz cercanas a las manchas. Son masas de gas más caliente que el entorno, entonces se ven como zonas brillantes. Y todo esto es utilizando los filtros y los equipos adecuados. Otro fenómeno que podemos observar con el Sol es la granulación. Esto es un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, se ve muy padre, que la granulación es la transferencia de calor entre zonas con diferentes temperaturas, fenómeno de convección. Protuberancias, que ya vieron unas imágenes pasadas, que son como eyecciones de masa coronal, pues las protuberancias son filamentos producidos por expulsión de materia. Aquí les voy a contar una pequeña historia de cómo es que surgió mi inquietud y mi curiosidad por aprender más sobre estos temas, cómo documentarlos. Yo en una ocasión me encontraba ahí caminando por la explanada de la Facultad de Ciencias, eso ya tiene alrededor de 10 años más o menos, y pues me encontré a dos chicos ahí montando un pequeño telescopio, doradito, bonito y muy curioso. A mí me dio curiosidad y me acerqué, les pregunto, oye, ¿qué vas a ver con ese equipo? Me dice, pues vamos a ver el Sol. Y les contesto algo muy común que nos contesta la gente, ¿no? Es, ¿y qué le puedes ver al Sol? Y ellos me comentan que tienen un telescopio que se le conoce como H-alfa y van a poder observar las eyecciones de masa coronal. En ese momento yo la verdad es que no sabía ni de lo que me estaban hablando. Yo ya había visto objetos con mi telescopio personal, como la Luna, como algunos planetas, pero la verdad es que no había visto la magnitud de un objeto como este. Cuando yo me acerco a observar por el telescopio, veo algo que se está moviendo, una especie de filamentos como de pelillos ahí en movimiento en todo el perímetro del Sol, y la verdad es que yo quedé maravillado. En ese momento yo quise aprender más de estos fenómenos, aprender a fotografiarlos, saber por qué se dan este tipo de cuestiones en el Sol. La verdad es que así es como muchas de las aficiones surgen, como muchas de a lo mejor surgen en los niños la curiosidad, siempre preguntando, acercándose, y qué bueno que en ese momento tenía pues a las personas, al grupo adecuado, que me podía informar y orientarme acerca de este fenómeno. Entonces, una recomendación que vuelvo a repetir es siempre acercarse con instituciones o grupos que sean de alguna institución avalada. Bien, algunos otros datos del Sol, ya lo mencionamos. ¿Qué es una unidad astronómica? Bueno, es la distancia que tenemos de la Tierra al Sol, que es más o menos de 150 millones de kilómetros. Otro dato del Sol interesante es que la luz, un fotón que emite el Sol, tarda en llegarnos a la Tierra alrededor de 8 minutos y tarda en salir a un tiempo aproximado de 5 horas y media del sistema solar. Y bien, ¿a qué retos nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la complejidad a la que me enfrento al tratar de documentar un fenómeno de estas características? Lo primero que debemos de considerar es que todos y cada uno de los elementos que se encuentran en el universo están en movimiento. Pero yo me pregunto si esto es acaso un movimiento al azar que tienen los cuerpos celestes, o son cuerpos autónomos que se mueven sin dirección ni sentido alguno. La verdad es que pues todo está conectado, ¿no? Simplemente basta con voltear a ver el cielo en una noche estrellada
observar la luna, los planetas, y podemos darnos cuenta de que existen ciclos en el universo. Todo está en movimiento y en sincronía. El entendimiento de los elementos que intervienen en los fenómenos astronómicos nos va a permitir entender que todo está conectado. El estudio y profundización nos va a permitir saber cómo ocurren estos fenómenos, su temporalidad y sus características específicas. Y de ahí partimos a ver qué elementos intervienen. Ya hablamos por un lado que intervienen un elemento, los astros. Hablamos de 3 elementos, una estrella principalmente, que es el Sol. ¿Ok? Hablamos del punto de referencia en el que nos encontramos, que es la Tierra. Y un tercer elemento, que es el planeta que va a realizar el tránsito por delante del Sol, que en este caso son nuestros planetas interiores, son Mercurio o Venus. Pero bueno, como lo mencionamos, no son movimientos que estén ahí al azar o divagando, ¿no? En realidad, ya lo mencionamos, que tienen unas órbitas específicas y en cierto tiempo estas órbitas coinciden y logramos observar este tipo de fenómenos. Por el otro lado, ¿qué elementos intervienen en la parte de la instrumentación que vamos a utilizar? ¿Sí? Cualquier telescopio me sirve para hacer lo que yo necesito y documentar un fenómeno de estas características. ¿Cuál va a ser el instrumento, por ejemplo, que me va a dar el seguimiento tan preciso de los objetos que yo logre documentar un fenómeno de 5 o 6 horas? ¿Cuáles van a ser los filtros adecuados? Hay muchas características, hay muchos tipos, cualquiera me sirve. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, instalar una cámara a mi telescopio? ¿Cualquier cámara es adecuada o necesito una específica? Y en el entendimiento también de que necesito conocer el movimiento de los astros, cómo se mueven en mi bóveda celeste. Y estos son parte de los elementos que intervienen. Obviamente hay muchos más y los vamos a ir viendo. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos de hacer para documentar un tránsito planetario es saber si desde el punto geográfico de ubicación donde estoy yo parado, voy a poder observar el fenómeno. Ya hablamos que la, las agencias espaciales, por ejemplo, nos brindan sus mapas, la NASA, por ejemplo, la agencia espacial, la agencia europea, nos brindan datos, mapas que tenemos que comenzar a investigar. Todo esto les hablo de una preparación de meses antes para saber si desde el punto geográfico en el que me encuentro voy a lograr observar el fenómeno. Aquí ustedes podrán ver una gráfica, por ejemplo, que está dividida en 3 supuestos. Si desde el punto geográfico en el que me encuentro el tránsito ya va a estar en progreso, y tal vez si yo quiero documentarlo en su totalidad, no voy a poder hacerlo si me encuentro en una de estas líneas. Otro supuesto es si yo me encuentro así en un punto geográfico que me permita ver el tránsito entero. Y el tercer supuesto es encontrarme en un lugar donde ni siquiera va a ser posible ni de inicio a fin. En ningún punto voy a poder observar el tránsito. Entonces, ¿en qué latitud me encuentro? Me encuentro en la latitud correcta. Aquí ya comienzan a intervenir aspectos geográficos de ubicación, y esto es una tarea de investigación que requiere mucho estudio y precisión. No hacer este estudio y precisión de la manera correcta nos puede llevar a invertir recursos, tiempo, trasladarnos, y cuando lleguemos a un espacio darnos cuenta de que no fue el espacio adecuado para realizar la documentación del fenómeno. Ahora bien, ¿cómo lograr seguir un objeto celeste durante horas con la suficiente precisión? Tal vez muchos aquí nos hemos preguntado cómo es que la NASA logra estas fotografías espectaculares de objetos del universo, o ahora nosotros mismos, los aficionados, logramos captar objetos como nebulosas, galaxias, de una forma tal que vamos al campo y regresamos con fotografías de objetos increíbles.
Muchos me han hecho la pregunta de cómo es que logras fotografiar un objeto que ni siquiera puedes ver a simple vista, algún objeto muy difuso, y de repente lo sacas en tu computadora y ahí está, ¿no? ¿Cómo es que tienes cómo es que lo haces? Entonces aquí ya comenzamos a hablar del instrumental que interviene en el proceso de seguimiento de objetos astronómicos y vamos a comenzar hablando de una montura especializada para astrofotografía, que es uno de los instrumentales básicos que necesitamos para lograr seguir un objeto por mucho tiempo. Una montura para astrofotografía nos da una capacidad de seguimiento y con una configuración adecuada, el reconocimiento de los objetos del lugar donde nos encontremos observando. De acuerdo con la capacidad del equipo y la capacidad de configuración, para que un equipo quede instalado de forma adecuada es como una montura para astrofotografía, nos va a permitir realizar el seguimiento de objetos celestes. ¿Sí? Una montura para astrofotografía nos permite hacer corrección de errores de seguimiento. Ahorita vamos a ver que existen distintos tipos de errores al momento de seguir un objeto en el cielo, tanto errores provocados por el propio equipo o toda esta cuestión que les comentaba de el lugar geográfico, la configuración correcta, todo tiene que ver y el no hacerlo de manera adecuada nos va a arruinar nuestra sesión de astrofotografía. También tiene mucho que ver la experiencia que tengamos en la localización de objetos. Actualmente ya contamos con nosotros como aficionados con software muy especializado que incluso utilizan los observatorios astronómicos profesionales que nos permite definir ya muy claramente y de manera muy precisa las trayectorias de los cuerpos, los horarios. Por ejemplo, nosotros podemos planificar ya una sesión de manera muy puntual y saber que un objeto de interés que tengamos a lo mejor lo vamos a poder observar a partir de las 3 de la mañana, entonces dejamos nuestro equipo preparado, no nos desgastamos tanto y a la hora que nosotros ya habíamos estudiado la localización de nuestros objetos, podemos levantarnos, por ejemplo, y comenzar nuestra observación o nuestra fotografía. Y bien, ¿cuáles son los retos a vencer? Cuando salimos a documentar un fenómeno o simplemente a observar, nos encontramos con muchos retos. Aquí expongo algunos nada más, pero estos son pocos en realidad. Hay muchas problemáticas a la hora de instalar un equipo y de echarlo a andar. A veces se nos presentan problemas que ni siquiera teníamos contemplados. Aquí vemos algunos problemas que a veces vamos a un lugar y tenemos nubes, contaminación, cuestiones atmosféricas como el sync, que es la distorsión que hace que nuestros objetos se vean como distorsionados. Ya hablamos del seguimiento de los objetos. No es fácil conseguir un seguimiento de los objetos adecuado. Tenemos una diferencia con el Ecuador, ahorita vamos a hablar, este es uno de los grandes retos también. Tenemos que compensar estas diferencias que tenemos de acuerdo al punto donde nos encontremos observando o fotografiando. La contaminación lumínica, bueno, en el caso de la fotografía solar, como es lo de esta charla, no tenemos esa problemática. La contaminación lumínica la tenemos en las noches, cuando es la luz parásita de las ciudades que nos llega, y incluso hasta un celular, la luz nos puede molestar, todo eso es contaminación lumínica. La problemática de cómo adaptar la cámara a los telescopios. Comentábamos, a lo mejor hasta con un celular a veces es suficiente y tomamos una fotografía de algo, ¿no? Ahí montado el telescopio, pero si queremos llegar a una documentación de un fenómeno y ver las fotografías que en un momento vamos a mostrar, pues no es suficiente con cualquier aparato. Tenemos que ver la forma de adaptarlos, estos equipos, a los telescopios. Y bueno, ya hablamos un poco de la localización geográfica. ¿Okay? Uno de los primeros retos que tenemos que vencer es la latitud.
Ok, ¿qué es la latitud? La latitud es una diferencia que tenemos con el Ecuador, que es con la línea ecuatorial. Si nosotros no sabemos cuál es este valor y no podemos configurarlo en nuestros equipos, no vamos a lograr instalar y configurar nuestros equipos de manera adecuada. Entonces, la latitud es una diferencia que tenemos con nuestra línea ecuatorial de referencia. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, sabemos que la latitud está por ahí ahí vemos un puntito del Google Maps que nos da la latitud de 19.7 más o menos, es la latitud que tenemos en la Ciudad de México. Todas esas diferencias geográficas tenemos que compensarlas en nuestro equipo. Si no, nuestro equipo no va a funcionar de manera adecuada y no vamos a poder realizar la documentación del fenómeno. Ya hablábamos que la latitud es esta diferencia que tenemos con el Ecuador. Ya sabemos que a lo mejor si nosotros desde nuestro punto de observación actual no vamos a poder observar el fenómeno que es el tránsito de Mercurio o Venus, tenemos que movernos, pero al movernos de localización geográfica también tenemos que identificar desde qué latitud nos encontramos. Este número va a tener que variar y toda esta información se la tenemos que otorgar a nuestra montura ecuatorial. También debemos de conocer en la parte de reconocimiento de objetos celestes qué es la eclíptica. A lo mejor es un concepto que medio raro ahí que no muchos hemos escuchado. Y la eclíptica es este movimiento anual aparente del Sol en nuestra bóveda celeste. Sabemos que el Sol se emerge por el este y se oculta por el oeste. Ajá, aquí abajo de sus pantallas tenemos una gráfica que nos muestra cómo es esta línea, cómo es esta línea eclíptica, que es el movimiento que nosotros vemos del Sol. Y podrán apreciar también que algunos planetas, los planetas, la Luna, ahí está, el Mercurio, Júpiter, Marte, Venus, los planetas siguen esta línea, este plano de la eclíptica, y también algunas constelaciones. Entonces, también el plano de la eclíptica se encuentra con un grado de diferencia. Ese número lo tenemos que tener bien identificado. Ahora, cuando yo saco un equipo de estas características para hacer seguimiento de objetos astronómicos, hay cosas que mi equipo me va a preguntar y que se las tengo yo que responder. Ajá. Lo primero que ya hablamos es, bueno, ¿dónde te encuentras localizado geográficamente en la Tierra? Bueno, yo sé que me encuentro geográficamente en el hemisferio norte y mi equipo especializado me va a decir, ¿sabes qué? Pues, ok, oriéntame hacia el norte. Entonces yo agarro una brújula y me oriento mi equipo al polo norte magnético que me brinda la brújula. Sin embargo, mi equipo me va a decir, es tan especializado que me va a decir, ¿sabes qué? Con que me orientes al norte y me orientes al polo norte magnético no me es suficiente. Yo tengo que reconocer el polo norte real y el polo norte real me lo da una estrella que se llama Polaris, la estrella polar. Uh-huh. Mi equipo, aparte de estar orientado al norte, necesita ver físicamente esta estrella. Si no lo hacemos de esta forma, el equipo no va a conseguir realizar un seguimiento tan preciso y nosotros vamos a tener que estar realizando correcciones. Y entonces lo que va a pasar es que nos vamos a perder algunos momentos del tránsito o simplemente no lo vamos a poder fotografiar. Ahora bien, ya hablamos un poco de la localización, del instrumental, pero ¿qué necesito para observar el Sol? Para observar el Sol necesito filtros, ¿no? Y aquí nos hacemos la pregunta, sabemos que el Sol tiene un espectro y este se divide en visible o no visible. ¿Qué es lo que vamos a querer fotografiar? ¿Qué es lo que vamos a querer documentar del fenómeno? ¿Ok? Entonces el espectro visible por el ojo humano, aquí lo podemos ver en la gráfica, va de los 400 nanómetros
a los 700. De ahí del ultravioleta a la izquierda y del infrarrojo a la derecha es el espectro no visible. Entonces necesitamos otro tipo muy especializado de filtros para poder realizar una observación o una fotografía de acuerdo a las características que nosotros necesitemos. Aquí vemos algunos filtros de vidrio recubierto, el Mylar, famoso Mylar, que nos permiten una observación solar en el espectro visible. Aquí tenemos unas manchas solares, por ejemplo, que es lo que nos permite observar este tipo de filtros. Pero ya vimos que, bueno, también tenemos el espectro no visible. ¿Cómo logramos observar esta longitud de onda del Sol? Aquí lo vemos. ¿Qué necesito para observar el espectro no visible? Pues telescopios y filtros muy adecuados. En el caso ustedes van a ver fotografías que tenemos para ustedes al final. Vamos a tener fotografías muy especiales que se logran con algo llamado un filtro H-alfa. Les platiqué hace rato que la sociedad tiene un telescopio con el que yo me maravillé en una ocasión y con ese es con el que salimos a tomar fotografías muy especiales con fenómenos de, del Sol, como lo habíamos dicho. Por ejemplo, aquí tenemos los filtros H-alfa. H es de hidrógeno y alfa es una característica específica que adquiere a muy elevadas temperaturas. H-alfa es una de las líneas de emisión del espectro del hidrógeno. La línea de H-alfa se encuentra centrada en la longitud de onda de 656,3 nanómetros y es visible en la parte roja del espectro electromagnético. Con un filtro H-alfa estamos observando la cromósfera y las protuberancias solares. Con un filtro normalito a lo mejor estamos observando la fotosfera. Pero ¿cómo se logra una correcta puesta en estación de un telescopio? Aquí ya hablábamos de que este es nuestro elemento primordial y de acuerdo a la pericia técnica que tengamos y de acuerdo al lugar de observación, si es el adecuado, vamos a poder llegar a fotografiar un tránsito planetario. De no ser así, vamos a tener muchos errores y a lo mejor todo el tiempo que invertimos y el dinero, pues no va a redituar en la documentación del fenómeno. Aquí vemos algunas características. Al ratito vamos a ver el tipo de montura que nosotros tenemos, que es como de este tipo también, con la cual salimos a hacer astrofotografía. Pero bueno, uno no llega a un lugar y lo monta y ya está todo mágicamente y puedes hacer el seguimiento de los objetos. Claro que no. Cuando uno llega a un lugar, pues bueno, tiene que uno reconocer ciertos datos. Ya hablábamos de estas diferencias que tenemos con la línea ecuatorial a una montura de estas características. Tengo que decirle la diferencia que tengo con la línea meridional de la Tierra. También tengo que decirle eh, en qué zona horaria me encuentro. Por ejemplo, sabemos que aquí estamos en la zona horaria -6 de Estados Unidos. Saber la fecha y hora, saber si me encuentro en un horario de verano o no. Ya hablábamos de la estrella polar, que para este tipo de monturas es muy importante. Este tipo de monturas tiene un telescopio muy pequeñito integrado en su interior, que es el que me va a permitir observar la estrella polar. Tengo que configurarla de acuerdo al momento en que me encuentre y a cómo están las constelaciones, y todo esto me va a permitir hacer un correcto seguimiento de mis objetos celestes. Aquí hablamos de algunos pasos, por ejemplo, nivelar la estructura. Tenemos que tener un nivelado muy correcto de todo nuestro equipo. Tenemos que ajustar los ejes de altitud, de azimut, contrapesar el equipo, fijar los ejes de ascensión, recta y declinación. Todo este tipo de movimientos debemos entenderlos de manera muy precisa. El eje de ascensión, recta y declinación son movimientos que tienen nuestros telescopios y son los con los que vamos a ubicar los objetos celestes. Así como nosotros en la Tierra tenemos longitud y latitud,
También en el cielo existen los mismos elementos, solo que lo que se le conoce como ascensión recta y declinación. Nosotros debemos de configurar todo nuestro equipo para que esté totalmente con los datos correctos y no tengamos problemas a la hora de hacer el seguimiento. Hasta acá abajo dice ahora hacer un alineamiento del GoTo. Esto es todas estas monturas, tipo de monturas, que nos van a permitir hacer el seguimiento por horas. Lo hacen de manera electrónica, tienen motores, pero obviamente, como les comentaba, uno no llega y lo pone ahí en el piso y ya mágicamente va a seguir los objetos. Claro que no. Después de hacer todo este proceso, también necesitamos hacer que se llama algo que se le conoce como el alineamiento. Nosotros, cuando vamos a documentar un fenómeno como el tránsito de Mercurio, llegamos días antes porque tenemos que hacer sesiones nocturnas de prueba. La montura necesita alinearse con ciertas estrellas, va a hacer ciertas alineaciones, ciertos ajustes que le van a permitir seguir, en este caso, cuando ya esté el fenómeno, hacerlo de manera muy correcta. Aquí vemos el tema de cómo montar la cámara a un telescopio. No es fácil. Ajá, hay varios aditamentos, algo que se le conoce como anillos, anillo T, montura T, que es lo que nos va a permitir montar una cámara reflex a un ocular de telescopio. Pero depende qué técnica querramos utilizar, es como vamos a obtener los resultados. Aquí vemos ya algo de tipos de telescopios y obviamente las calidades, todo tiene que ver con las ópticas. Aquí del lado izquierdo tenemos monturas ecuatoriales, azimutales, pero son manuales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una fotografía de algún astro con uno de estos telescopios, no es que no se pueda. Sí lo vamos a lograr, solo que todo tiene su técnica y estas no nos van a poder dar un seguimiento tan preciso como una montura dedicada para astrofotografía. Entonces, la montura ecuatorial para astrofotografía es la más adecuada. También tenemos diferentes tipos de ópticas reflectoras, refractoras. Nosotros realizamos las fotografías del pasado tránsito de Mercurio, por ejemplo, con ópticas refractoras, que son equipos que utilizan en su interior lentes. Las ópticas reflectoras utilizan espejos y debemos de entender cuál es la relación focal y muchos datos de estos equipos para saber cuál es el resultado que nos va a entregar a la hora de hacer una fotografía. Muy bien, el proceso. Ahora, cuando nosotros vamos a campo y obtenemos todas estas fotografías, tenemos que darle un procesado, ¿sí? Cuando nosotros llegamos con todos los datos obtenidos de una sesión de astrofotografía, dependiendo de la técnica que hayamos utilizado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer objetos de espacio profundo, que son galaxias, nebulosas, cúmulos estelares, lo que tenemos que hacer es abrir nuestro obturador de cámara y sacar fotografías. Claro que todo va a depender del tiempo de exposición que nos permita hacer nuestra montura para astrofotografía. Si nosotros logramos colocar nuestra montura de una manera tan precisa, a lo mejor esa montura nos va a permitir hacer 5 horas de seguimiento tan preciso que vamos a poder dejar abrir una cámara y captar toda esa información que nos llega de los objetos de manera continua. Pero muchas veces no se logra. Entonces, el mayor seguimiento a veces que nos da puede ser de 30 segundos, 10 segundos, un minuto. Entonces, bueno, la técnica que se utiliza es que hacemos fotografías, por ejemplo, de 30 minutos cada una, vamos haciendo fotografías de 30 segundos, 30 segundos, y finalmente el software con el que ya contamos actualmente, que es tan sofisticado, nos va a permitir hacer una pilada de todas esas imágenes y hacer una conjunción de toda esa información y nos va a entregar a lo mejor
galaxia, una nebulosa muy, muy espectacular. Eso estoy hablando de los objetos de espacio profundo. Cuando estoy hablando de los objetos del sistema solar, ocupa otra técnica. La técnica que se utiliza es obtener videos de esos objetos. Son luminosos. El Sol, la Luna, los planetas son objetos luminosos. Entonces, el proceso que se ocupa es no obtener fotografías, sino obtener videos. ¿Qué voy a hacer con esos videos? Esos videos posteriormente los voy a descomponer con software en fotogramas. De ahí empezamos a sacar toda la información que nos llegó de esos objetos y posteriormente vuelve a hacer un apilamiento y ya tenemos una imagen muy detallada. Ahorita vamos a ver algunas imágenes que obtuvimos con todas estas técnicas de fotografía. Aquí ya podemos ver una parte del equipo utilizado. Aquí ya, como les comentaba, esto fue del tránsito de Mercurio que se pudo observar el 11 de noviembre del 2019. Aquí ya pueden ver, son 2 días antes, por ejemplo, que llevamos el equipo, lo montamos, lo configuramos, lo alineamos y estuvimos haciendo pruebas. Se tienen que estar haciendo muchas pruebas para lograr tenerlo el día del fenómeno. Aquí podemos ver que contamos con diferentes filtros y con diferentes telescopios. En su imagen del lado derecho, ahí a la izquierda van a poder ver un filtro como blanco, que es un filtro de luz visible, el Bader. En el lado derecho es un filtro también de luz visible, el 2 más, se le conoce como 2 más. Y en el centro van a poder observar un telescopio pequeñito que es la joya de Nibiru. Les comentaba, es el filtro H-alfa que nos permite observar esta longitud de onda del hidrógeno a muy elevadas temperaturas. Con él podemos observar las famosas eyecciones de masa coronal o llamaradas solares, como se le conoce. Y aquí ya podemos ver un poco de la galería astrofotográfica del tránsito de Mercurio. Aquí estamos viendo el telescopio doradito que yo les platicaba. Ahorita vamos a ver una serie de imágenes. Y como les platicaba, estos son pruebas que habíamos hecho días antes. Ahí ya estamos con la computadora, pues ajustando, afinando la óptica del equipo, su seguimiento, para evitar que el día del fenómeno tuviéramos contratiempos, que aún así siempre se tienen. Nunca se logra solventar toda la problemática. Ahí vemos cómo estamos nivelando el equipo. Les comentaba que el equipo tiene que estar muy bien nivelado. Si está un poco desequilibrado, eso lo vamos a notar. Vamos a tener software que nos va a indicar a través de unas gráficas, nos va a ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Está mal montado tu equipo, algún eje no está corriendo bien, tienes que volver a nivelarlo, tienes que hacer este procedimiento de nuevo. Entonces, la verdad es que se lleva horas o hasta incluso días tener un telescopio ya totalmente afinado para realizar la fotografía. Y bueno, aquí ya estamos viendo algunas imágenes de el telescopio H-alfa que se logró. Este es del tránsito de Mercurio del 11 de noviembre del 2019. Aquí logramos ver un poco de lo que es el granulado solar. Logramos ver en la parte del perímetro que son las eyecciones de masa coronal. Aquí muchos me van a preguntar, oye, lo que pasa es que Javier Solís dijo que eran sombras nada más, pero ahí yo estoy viendo un punto blanco, eso no es una sombra. Esa pregunta me la hicieron con esta fotografía. Aquí lo que pasa es que ese es Mercurio, solo que es el resultado del proceso. Ahí sí le dan ustedes acercamiento a la fotografía, vamos a poder ver que está en medio de una zona de convección, que es una zona oscura. Entonces, como cayó en una zona oscura, el software hace el contraste, por eso es que quedó como un punto blanco. Pero ese es Mercurio, lo agarramos ahí más o menos. Ahí la otra fotografía ya del Sol completo. Y es esto que les comentaba. En el procesado, Mercurio no salió como una sombra, sino hizo el contraste. Por eso es que salió como un punto blanco, porque se encuentra en una zona de convección.
pero en las siguientes fotografías vamos a poder ver que sí es una sombra. Este es el tránsito de Mercurio que tuvimos en 2019. Esta es otra imagen con ese mismo telescopio H-alfa 2019 y esto es en monocromático. La cámara específica que usamos es una cámara dedicada que obtenía imágenes en monocromático. Aquí vamos a poder ver que captamos el último contacto interno, como ya lo habíamos explicado en las láminas anteriores. Aquí tenemos la hora, que fueron las 12 del día, ahí chamuscándonos a mediodía. Y aquí hay un zoom ahí y se ve cómo ya Mercurio, el disco planetario, comienza a salir del disco solar. Esta foto es muy bonita porque logramos obtener un granulado muy, muy definido del Sol. Si hacemos más zoom a esa imagen, vamos a poder ver un efecto que se le conoce como el efecto gota negra. El efecto gota negra es un efecto que da cuando el disco planetario ya se va acercando a la circunferencia. Se alcanza a ver como una gota. El disco planetario se hace como una gota, pero actualmente se sabe que ese efecto en realidad es solo un efecto, no es realidad. Si nosotros lográramos observar en ese preciso momento con un telescopio de mucha calidad y de mucho acercamiento, lograríamos ver que no, en realidad esto no sucede. En realidad solo es un efecto de la óptica, de la mala óptica de los telescopios, de las aberraciones y de los defectos. Algunas veces también se le conoce como efecto gota de aceite. El tránsito de Mercurio en 2016. También en 2016 tomamos la decisión de ir a una latitud correcta. Yo les comentaba que tenemos que estudiar el punto geográfico desde el cual vamos a documentar el proceso. En 2019 nos fuimos a Hidalgo, sin embargo, desde ahí no se podía observar la totalidad del fenómeno. En 2016 decidimos irnos a Isla Mujeres, que estudiando estos mapas nos dimos cuenta que era un punto de la República Mexicana donde íbamos a poder verlo en su totalidad. Esto fue el 9 de mayo del 2016. Ahí tenemos otra imagen del tránsito de Mercurio en 2016. Esto ya no es con un filtro H-alfa, esto es con un filtro que se le conoce como 2 más en color naranja. Ahí vemos un poco de lo que yo les comentaba. Tenemos que estudiar muy bien el tema de la localización, de cuáles son las diferencias que tenemos en ese momento para poder configurarlas en nuestro equipo. Si nosotros viajamos con todo el equipo, que además es costoso, es pesado, el hecho de viajar en avión, meter todos estos equipos y pagar tanto sobrepeso, todo esto, y llegar a un lugar que no va a ser el adecuado, pues va a ser muy frustrante y vamos a invertir tiempo y dinero y no vamos a obtener los resultados que nosotros buscamos. Por eso es que es muy importante la investigación de todo el fenómeno. Aquí ya nos dirigimos hacia Isla Mujeres, por ejemplo, en el barquito este que nos cruza. Hay el carro que lleva todo el equipo y ahí ya está todo el equipo montado a orilla del mar. La verdad es que se ve muy sencillo, pero requiere de muchos meses de planeación, requiere de tener el equipo adecuado, requiere de tener los conocimientos y requiere de que, obviamente, el tener todo el tiempo que se lleva para documentar un fenómeno de estas características. Ahí a Isla Mujeres llegamos 3, 4 días antes para tratar de tener ajustados todos los equipos. En ese momento eh, íbamos a poder observar el fenómeno completo. Sin embargo, cuando documentas un fenómeno de estas características, estás en una carrera contra el tiempo, porque cuando va a emerger el sol del este, mm,
vamos a tener 2 o 3 minutos solamente para lograr el primer contacto. La verdad es que no es fácil lograrlo. Entonces, cuando emerge el sol, aún así estás comenzando a seguirlo, tienes que hacer últimos ajustes, todo eso, y es muy difícil lograr fotografiar desde los primeros contactos. Y bueno, ahí un videíto que al último se los pongo. Bueno, se los pongo de una vez. Este es un timelapse de cómo llevamos a cabo el tránsito de Mercurio en 2016 allá en Isla Mujeres, y que este tiempo de un minutito son 6 horas más o menos de todo el fenómeno. Y bueno, en realidad son el resultado de meses de trabajo, ¿no? Ya se los comentaba, de saber todo acerca del fenómeno, de investigación, de conseguir todo el equipo adecuado y tenerlo al punto para que el día del fenómeno no ocurriera nada extraño. Que aún así, como les comento, es difícil tener todo el equipo adecuado, y cuando llega el fenómeno siempre aún así nos encontramos con que ya no está, hay alguna diferencia, el enfoque, el calor. No es este tipo de telescopios, es muy especializado porque puede permanecer horas bajo el sol, y no les pasa nada. No cualquier telescopio aguanta 6, 7, 8 horas bajo el sol. La verdad es que hemos sometido a equipos y que se han echado a perder, los hemos sometido a estas condiciones. Fer, ¿Sí? creo que no estás exponiendo el video. Acabo de preguntar y dicen que no se ve el video. Creo que dejaste de presentar tu pantalla. A ver, creo que ahí ya. Ya se está reproduciendo. Sí, Gracias. sí, gracias. Este es el tránsito que llevamos a cabo desde Isla Mujeres en 2016. Les platicaba que la verdad bueno, este minutito de time lapse es el resultado de meses de preparación, también de gastos, de tener el equipo necesario y adecuado. Y bueno, la verdad es que se ve sencillo, pero no lo es. Y ahorita vamos a ver algunos. Bueno, ya vimos las fotos que logramos del tránsito en esa ocasión. También Nibiru ha viajado a otras latitudes para lograr observar y documentar el tránsito de Venus, por ejemplo. Les ponemos toallas ahí a los equipos para evitar que pase tanto calor. Y bueno, ya para cerrar esta charla, a mí me gustó un video cuando la NASA transmitió el tránsito de Mercurio en 2019, y esta científica de la NASA decía que estos fenómenos servirán para continuar explorando el infinito espacio en busca de nuevas agujas en este gran pajar que es el universo. Y bueno, el próximo tránsito de Mercurio que será visible para nosotros aquí en nuestra ubicación será en 2032, o sea que aquí nos vemos en 2032 con el tránsito de Mercurio. Les agradezco su atención, y si tienen dudas, si tienen inquietudes acerca de estos temas, pues pueden hacerlas ahí, ya sea en el chat, o no sé si tengan permitido abrir su micrófono.
Sí, abrimos la ronda de preguntas, pueden escribirlas en el chat, las anoto y las voy diciendo conforme las vayan haciendo para que se las respondan. Y pues si alguien quiere abrir su micrófono, sí tiene permitido, bueno, nada más nos escribe previamente y en cuanto le demos permiso puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Anímense, chicos. ¿Quién pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Sí se escucha? Bueno, hay una pregunta de Fanny Rodríguez que dice, ¿la radiación visible del Sol surge de la fotosfera, es decir, de la que recibimos nosotros? Sí, de hecho surge de esta capa del Sol, de la fotosfera. Nosotros tenemos filtros, se le conoce como dos más, que nos permiten ver esa radiación visible y son algunas fotos de las fotos que les mostramos aquí en la galería. En efecto, la fotosfera es la que emite luz visible del Sol. Hay otra pregunta de Nicolás Tlapala que dice, ¿qué hay de los filtros para soldar? Ah, sí, interesante tema ya. Hay quien utilizó hasta una caguama para observar, ¿no? Una coca. Había muchas cosas que a las personas se les ocurren. Sí tienen cierta protección, pero no es la adecuada. Tenemos que recordar que un filtro solar nos reduce menos del 1% y eso, o sea, es un número muy, muy pequeño de la luz que puede pasar del sol. Entonces, tampoco los filtros estos para soldar son adecuados. En realidad, sí debemos de tener filtros. Cuando nosotros incluso compramos filtros para especializados para el sol, tenemos que tener mucho cuidado porque hay algunos que traen especificaciones que dicen que esos filtros nos van a servir solamente para fotografiar, por ejemplo, y te hacen la advertencia de que esos filtros te sirven para fotografiar, pero no para observar. Entonces, no cualquier filtro es el adecuado. Incluso hay algunos que son solo para fotografía, porque dejan pasar un poco más de luz solar. Debemos de tener cuidado también cuando observamos en el equipo de alguna persona, por ejemplo, tenemos que, que cuidar qué es lo que está utilizando. Hay algunos, por ejemplo, lo más recomendable es que un filtro solar nos tape toda la entrada de luz del telescopio desde que la luz del sol ingresa a nuestro equipo. Hay algunos filtros que son de ocular y con eso se corre el riesgo de que pueda pasar o sea, ahí la luz ya entró al telescopio. Ajá, entonces lo único que nos protege es el filtro que se encuentra en el ocular. Entonces, si llega a pasar la luz, puede dañar la vista. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos métodos que se utilizan. La verdad es que siempre acercarnos a las personas especializadas y ellos sabrán cuáles son los filtros adecuados para observar. Bueno, hay otra pregunta de Miguel Ángel Gutiérrez. Una pregunta, ¿los cursos de astrofotografía también se dan en línea? Eh, ya lo estamos contemplando, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta a todo este tipo de charlas, de actividades. El otro día dimos un curso de manejo de telescopios en línea, entonces sí, la verdad es que siempre la parte presencial es a veces requerida y más se puede dar en línea, claro, siempre la parte experimental es la que a lo mejor sí es necesario irnos a un, a un lugar adecuado de manera física, obviamente, pero sí estamos ya contemplando seriamente ya ofrecer los cursos de astrofotografía en línea. Estén atentos. Hay una de Isaac Ortiz que dice, una vez que tienes los videos del seguimiento de Mercurio, ¿hay alguna retribución económica de alguna instancia
¿O cómo recuperas la inversión de realizar el estudio? Ok, sí hay instituciones que te piden ese material, ¿sí? La retribución a lo mejor no es puede ser no monetaria, sino nosotros hemos tenido, por ejemplo, retribuciones en el aspecto de visitar nos den tiempo de algún telescopio, en algún observatorio, por ejemplo, y te piden ese material. Ajá, es muy difícil, en ciencia es muy difícil que alguien te retribuya todo el gasto que haces. Sin embargo, bueno, este viaje que les comento que hicimos a Isla Mujeres, pues fue costeado en parte con Nibiru, con los cursos que damos, con, con las salidas que hacemos. Nosotros hacemos campamentos, cursos de astrofoto, salidas algunas, o sea, si hacemos eventos, la mayoría sin costo, algunos sí contratando de obtener ingresos para todo este tipo de actividades que obviamente en esta ocasión pues Nibiru tuvo los recursos para lograr que nos fuéramos a un lugar adecuado a fotografiar. En esta ocasión no, por ejemplo, en 2019 no hubo las posibilidades para trasladarnos hasta allá. La verdad es que es algo muy costoso porque son boletos de avión, rentar autos, trasladar todo, hospedaje, sí, es un costo y la verdad es que difícilmente se retribuye o alguien te da un apoyo. Pero bueno, con la misma operación de Nibiru en nuestro caso, logramos solventar esos gastos. Blanquita Coaya pregunta, ¿qué marca de telescopio recomendaría considerando calidad-precio? Ok, si es para un principiante, lo que recomendaríamos es irnos a algo no muy caro, algo que sea transportable. Estamos hablando yo el otro día les daba la recomendación podemos empezar desde un telescopio desde 80 milímetros hasta 5 pulgadas, no es algo ni muy caro y es algo que podemos transportar muy fácilmente. Ajá. Si hablamos un poquito de marcas, hay unos telescopios Celestron, por ejemplo, los 127, eh, 127Q, o hay unos de montura altazimutal, por ejemplo, que no rebasan los 2, 3 mil pesos y que tienen una apertura de 80, 90, 114 milímetros. Son fáciles de montar, obviamente tienen sus limitaciones, debemos de conocerlas, sabemos que entre un telescopio tenga una mayor apertura, pues va a recoger más luz y vamos a poder ver objetos más difusos, más lejanos. Pero no quiere decir que con un 80 milímetros, un telescopio pequeñito, no podamos disfrutarlos. Lo que recomiendo es, si aún no lo tienes, es acercarte, por ejemplo, a nosotros, ve a un curso de los que damos y pregúntanos. Ve los telescopios que tenemos ahí. Llevamos telescopios muy sencillos para principiantes, pero les damos un uso adecuado y podemos ver incluso hasta objetos de espacio profundo. Y aquí lo explotamos muy bien con la Luna, con el Sol, con los planetas. Entonces, te recomendaría algo puede ser de la serie Celestron, eh, de las medidas que te acabo de comentar, Orión. Hay varias marcas. Solo acércate a donde te puedan informar cuál es el más adecuado de acuerdo al presupuesto que tengas. Todo va mucho en el presupuesto. Isaac Ortiz pregunta, ¿cómo se puede financiar este tipo de seguimiento del cosmos? Nosotros los aficionados. Ok, lo comentaba, les platiqué un poquito la historia de cómo yo me inicié en esto. Eh, un día llegué ahí con ustedes, bueno, con nosotros, Nibiru, yo no pertenecía a Nibiru. Empecé a ver todo esto que tenían y fue que me maravillé y decido tanto ingresar a la sociedad como especializarme en la astrofotografía. Yo contaba con equipo muy básico, con un telescopio muy pequeñito de 80 milímetros, por eso es que les digo que un 80 milímetros
es bueno para comenzar. Yo lo que pasa es que no lo sabía utilizar adecuadamente. Cuando lo utilizo adecuadamente me doy cuenta de que logré fotos espectaculares, incluso con ese primer telescopio que yo inicié hasta de concurso. Entonces, en esta afición es difícil financiarse, pero nosotros, por ejemplo, nos financiamos a través de nuestras actividades. O sea, si tú perteneces a un grupo, pues un grupo a lo mejor va a organizar campamentos, va a organizar cursos, va a organizar algunas especies de charlas, no sé, nosotros damos cursos también, pues sí cobramos, obviamente, porque incluyen las salidas a lugares adecuados para hacer astrofotografía, incluyen los hospedajes, los transportes. Vamos a dar un próximo curso que estaba planeado, ya estaría en marcha en el Instituto de Geofísica. Sin embargo, pues ahorita por el periodo de cuarentena se canceló, pero ahorita estaríamos dando un curso, el cual pues obviamente tenía un costo. Entonces, pero era un curso de varias sesiones e incluía una sesión astrofotográfica en un lugar muy adecuado para hacer fotografía astronómica. De ahí es como nosotros eh, nos financiamos. Hay amigos que, por ejemplo, se financian vendiendo sus fotos, las hacen en cuadros grandes, pero bueno, obviamente son fotos muy espectaculares y las vendemos así en algún tipo de cuadro y hay gente que se empieza a interesar y empieza a retribuirte, o sea, si te compra el material que tú haces. Todo depende como que de varias cosas ahí, por dónde se mueva uno, a dónde se acerque uno. Les comentaba, el caso de Nibiru pues tiene una operación propia. Am, Pam Alvarado pregunta, ¿dónde podemos comprar un filtro? ¿Son muy caros? Sí, los filtros sí son caros. La verdad es que dependiendo de la medida de tu telescopio, es como va a encarecer el filtro. Eh, Aquí hay, por ejemplo, tiendas, tenemos un patrocinador que es SBK, que tiene filtros en venta. De acuerdo a la medida de tu telescopio, tú vas y él te vende el filtro de acuerdo de acuerdo al diámetro, solo que sí, obviamente depende de qué filtro quieras, de las características, si es un 2 más, si es un Bader, si es un H alfa, depende del filtro que quieras, va a ser el costo que va a tener. Aquí hay pocos lugares donde se venden. La verdad es que actualmente yo lo que hago, por ejemplo, es pido el filtro y construyo mis propios filtros para telescopio. O sea, te venden la malla. Uno en Amazon o estas tiendas puede mandarlo pedir y sale mucho más barato, solo que pues obviamente debes hacer un filtro que sí sea muy seguro, que en el proceso de construcción del filtro no se te rompa. Si le hiciste un agujerito, por ejemplo, pues ya el filtro ya no sirve, ya es completamente inseguro. Entonces, sí debes de acercarte a alguna sociedad, por ejemplo, que te enseñe a hacer un buen filtro, que te enseñe cómo colocarlo, cómo observar. Entonces, así es una de las formas en que no es tan caro, haciéndolo uno mismo. Solamente que, como les comentaba, tenemos que poner atención en qué filtro vamos a comprar. Hay filtros que tienen la especificación de que no son para observar, solo para fotografiar. Entonces, todos estos cuidados son los que debemos de tener. Ana Gop pregunta, ¿cuánto cuesta una montura adecuada para astrofotografía? Bueno, ahí en estas fotos que tenemos, por ejemplo, aquí hay una inversión de alrededor más o menos de unos 250,000 pesos en esos tubitos. Lo más caro es ese telescopio doradito. Sí, creo que sí se ven las imágenes. Sí, Ok. El telescopio doradito es el telescopio H alfa. Ese puro tubito cuesta como 100,000 pesos. Una montura para astrofotografía va desde los 50,000 pesos, tal vez, hasta
el dinero que tú quieras invertir. La verdad es que esta fotografía, por ejemplo, solo esa montura solo soporta tubos pequeños. Yo si le quiero meter un tubo más grande ya no lo soporta, entonces el seguimiento no va a ser el adecuado, va a sufrir la montura y se va a desgastar. Entonces, la verdad es que, pues échale, esta montura vale como 50,000 pesos y de ahí para arriba, pues no hay límite. La verdad es que hay monturas que cuestan 250,000, 300, 500,000 pesos, y así, o sea, hasta millones, ¿eh? La verdad es que no hay límite de acuerdo a lo que tenga o quiera uno hacer y al presupuesto que uno tenga. Dara Naomi Ventura Guzmán pregunta, ¿qué modelo de telescopio recomiendan para los que apenas nos estamos adentrando al estudio de la astronomía? Sí, les comentaba que, pues bueno, hay que irnos un poco por las marcas más reconocidas, de confianza. Hasta en el mismo, voy a hacer mencionar una marca de tienda, pero a lo mejor hasta en Sambors hay telescopios de muy mala calidad. Debemos de tener cuidado cuál adquirimos, a lo mejor las series Celestron, las series de, de Orión, por ejemplo, que esas no las vende Celestron, pero hay tiendas como SBK que se encuentra en Insurgentes y Miguel Ángel de Quevedo, donde nos pueden vender este tipo de equipos. Yo les recomiendo que no tienen, si no tienen mucho dinero para adquirir su primer equipo, si no tienen mucho tiempo para invertirle, se compren un telescopio pequeñito con una montura altazimutal. Muchas veces las monturas ecuatoriales las abandonan porque es un poco, requiere un poco más de conocimiento, requiere un poco más de tiempo en su armado y es un poco más tedioso. A lo mejor si lo que queremos es una nochecita que lleguemos del trabajo y observar la luna, pues un telescopio pequeñito de 80, de 114 milímetros con una montura altazimutal nos va a servir muy bien y en 10, 15 minutitos ya lo tenemos ahí listo, montado. Al contrario de una montura ecuatorial que es más complicada, lleva contrapesos, lleva un equilibrado, lleva varios pasos que a lo mejor pueden ser tediosos. Y si nosotros lo que queremos solo es observar de vez en cuando la luna, los planetas, o si salimos al campo rápido ahí, observar algún cúmulo, todo esto, podemos tener un muy buen equipo básico con una montura alta azimutal y ya les comentaba, váyanse por 80 milímetros, 90, 114. Yo les recomiendo que si van a iniciar no pasen de un 5 pulgadas tal vez, porque también todo va en el costo. Y a lo mejor invertimos y termina arrumbado ahí en el closet. Entonces, es una de las recomendaciones. Yo empecé con un 80 milímetros y la verdad es que no me arrepiento, una montura alta azimutal y muchos años le saqué provecho. Ya después crecí hasta todo este tipo de monturas ya muy especializadas. Pero inicialmente la verdad es que es pesado adquirir un telescopio ecuatorial y grande. No se vayan por 8 pulgadas, 10, se ven espectaculares, sí, pero si no sabemos utilizarlos, lo vamos a abandonar. Entonces, algo muy sencillo, váyanse por un telescopio de monturas azimutales y tubos cortos, chiquitos. O incluso cómprense unos binoculares, puede ser también. En nuestras salidas podemos enseñarles a usarlos y la verdad es que la técnica con binoculares es muy, muy bonita. Entonces, también puede ser el primer paso, comprarse unos binoculares. Baruch Mejía Martínez pregunta, ¿este mismo método se utiliza para el seguimiento de otros planetas u objetos? Pues sí, o sea, en realidad es el mismo método que se utiliza para el seguimiento de objetos de aquí desde la Tierra. Ajá. Entonces, siempre vamos a partir de la ubicación geográfica, cuáles son las diferencias que tenemos con nuestro Ecuador, con nuestra línea meridional,
mm, usos horarios, toda esta cuestión que tenemos con las que tenemos que configurar el telescopio. El método es el mismo y vas a obtener tanto una nebulosa, tanto una galaxia, un cúmulo estelar. Ujú. El método es el mismo para obtener tanto objetos de espacio profundo como objetos de nuestro sistema solar, solo que las técnicas fotográficas cambian. Ya hablábamos que una técnica, por ejemplo, es en objetos luminosos la obtención de videos, en objetos de espacio profundo son los tiempos de exposición en abriendo el obturador de las cámaras y de acuerdo al seguimiento, a las posibilidades de seguimiento que tenga nuestra montura, vamos a poder abrir el obturador 1, 2, 3 horas o tal vez 10 segundos, no lo sabemos. Pero sí las técnicas son las mismas. Fanny Rodríguez pregunta, ¿de qué forma puedo ingresar a Nibiru? ¿Qué requisitos se necesitan? Muy bien, bueno, a Nibiru, pues creo que no están las convocatorias ahorita abiertas. Ahí sí tienes que seguir la página y en determinado momento, por lo regular es a inicios de cuando termina o inicia el semestre que se empiezan a abrir las convocatorias, aplicas y ya tienes que pasar por un filtro que son las entrevistas y bueno, o sea, dependiendo del área en la que te quieras enfocar, puedes aplicar y si hay cupo y, y el director que te entrevistó lo recomienda, bueno, te ingresas a Nibiru, entonces ya empiezas a explotar el área de tu interés. Pero sí, o sea, hay que estar al pendiente de las publicaciones para nuevos vocales. Iván Yair Márquez Beltrán pregunta, ¿qué tipo de filtro recomiendan para lograr observar una mancha solar? Un filtro se le llama 2 más, luz visible aquí, aquí lo que varía es la coloración. Hay filtros de luz blanca y filtros que te lo dan en luz naranja. Hay otros colores. Entonces, a mí el que más me gusta, por ejemplo, es el que obtenemos fotografías como de este tipo. Donde vemos aquí ya unas manchitas solares, toda esta cuestión. Pero sí, se le conoce como filtro 2 más. José Ángel Romero González pregunta, ¿qué tan buenos son los telescopios de la marca Tasco? Son buenos, sí, son buenos, sin embargo, es una, es una marca un poco inferior a Celestron, a Mid, a Orión, por ejemplo, que son las que están arriba. Tasco es, es bueno para objetos más luminosos, como por ejemplo los objetos del sistema solar. Vas a ver bien un planeta, vas a ver bien la luna. Si le pones su filtro, vas a ver bien el sol. Solamente que sí le falta definición. No, la óptica no es tan buena como las de Celestron y no vas a ver el detalle tan, así tan bonito como en un telescopio pues de las marcas top, ¿no? Las que conocemos más como Celestron, Orión, Mid. Esas sí tienen unas ópticas muy, muy buenas. Entonces, Tasco está un poquito ahí abajo. No quiere decir que no se recomiende. La verdad es que si vas a iniciar y quieres comprarte un Tasco y vas a observar el sistema solar, es buena opción. Sí, la verdad es que es buena opción. Y después te vas a dar cuenta que vas a querer más calidad. Pero sí o sea, si vas a empezar es buena opción. Si ya tienes un telescopio y buscas otra opción, la verdad es que a lo mejor sí deberías irte por otra marca. Dana Naomi Ventura Guzmán pregunta, y en caso de comprar primero los binoculares, ¿cuáles recomiendan o cuáles usan ustedes? Sí, la medida recomendada es 50-70, que es entre la distancia y focal como la apertura. Así es, tú lo buscas en internet, le pones binoculares 50-70, son de los más
la medida más adecuada para observar, porque también el peso no es mucho. Si tú quieres aprender a observar el cielo con binoculares, a veces necesitas tener un tiempo ahí sostenido los binoculares para poder ver algún cúmulo, para poder ver algún objeto difuso y lo vas a ver muy bien, solo que sí, también tiene un cierto peso, tiene ciertas características y a veces yo he visto que se compran binoculares muy padres, pero no los pueden cargar. Y sí se logra ver cosas muy buenas, pero entonces ya necesitas un tripié, por ejemplo, si vas con unos binoculares más grandes, un 50 por 70 es buena medida para empezar. Y obviamente te lo comentaba, a lo mejor eh, a mí cuando la primera vez que me enseñaron a ver por binoculares quedé maravillado. La verdad es que de ahí me compré mis binoculares y dejé un rato los telescopios, porque pude ver tantas cosas con binoculares y que ya hasta incluso un ratito no me interesó mucho el telescopio. Yo quería ver por binoculares. Es buena opción también para comenzar y no invertir tanto. Blanquita Coaya pregunta, ¿se pueden visualizar nebulosas sin filtro? Sí, claro, se pueden visualizar nebulosas sin filtro. Una de las nebulosas más comunes, por ejemplo, que podemos visualizar incluso a simple vista aquí, incluso desde la ciudad, es la nebulosa de Orión. Ajá. Nosotros la podemos ver incluso a simple vista en una noche despejadita aquí en la ciudad. Y ya si tienes un equipo del más básico, hasta 50 milímetros, 40 milímetros, 80, así algo muy básico, o unos binoculares, la vas a poder ver muy bien y no hay necesidad de ningún tipo de filtro. Sí se ocupan filtros, por ejemplo, para fotografiar las nebulosas, ajá, diferentes líneas de emisión que alguien esté interesado en fotografiar, pero no es necesario para observar una nebulosa un filtro en realidad, solo para los que estén interesados en, en fotografiar alguna línea de emisión específica. Pues esas son todas las preguntas y bueno, muchas gracias, Fer. Gracias. Bueno, creo que hay A ver, bueno, Uriel Yafté Sánchez Almaguer pregunta, con un telescopio normal, ¿cuánto tiempo podemos ver el sol? Claro, con filtro. pues bueno, es recomendable que tampoco sea mucho la exposición ahí en, ahí en el telescopio. Es un vistazo rápido y descansar. No hay que exponer mucho la vista, porque aunque ya hablamos de que logra filtrar el punto 0001 y no llega, o sea, no llega ni a uno el porcentaje de lo que se filtra de luz, pues siempre hay que no exponer demasiado la vista a un objeto tan luminoso. Pero en realidad, con el filtro adecuado y si tenemos el equipo adecuado, o sea, no hay tanto problema en el tiempo, no nos vamos a pasar una hora ahí observando. Pero si yo, por ejemplo, yo ya vi mucho el sol y me da miedo incluso verlo a veces hasta con algún tipo de filtro, porque no me gusta mucho exponer como que la vista al sol, la verdad es que sí me da ahí el temorcito, pero bueno, con el filtro adecuado me asomo, todo eso, y ahora lo que hago pues es la fotografía más que nada. Pero sí, o sea, no, la verdad es que son totalmente seguros, no hay por qué preocuparse. Y cuando vean a alguien con un telescopio observando el sol con un filtro adecuado, pues anímense y van a ver algo muy bonito. Hay otra. Carla Nayeli Sí. Mendoza Gaona pregunta, ¿algún material extra que nos recomienden consultar, libros, videos, etcétera, para preparar conocimientos en observación astronómica e ir aprendiendo más? Ay, no tengo preparada bibliografía, la verdad es que, híjole, no, la verdad es que aquí ahorita no se me ocurre ninguna. Sí hay libros de astrofotografía, por ejemplo, o cómo iniciarse en la astronomía, pero ahorita no tengo los títulos.
Si gustas ahí dejarme tu correo y te paso algunos títulos para que vayas aprendiendo. Yo ahorita estoy leyendo algunos padres que me recomendaron, pero algunos están en inglés, cosas de este tipo y que estoy apenas empezando. Si gustas, déjame ahí en los comentarios tu correo o escríbeme al correo tapia@nibiru.com.mx y te paso el material con el que hay un material muy padre que me recomendaron que te va a gustar, que la verdad es que vale mucho la pena y con el cual puedes iniciarte en el conocimiento de todo esto de la astronomía. Te lo voy a mandar, pero pásame tu correo o escríbeme a tapia@nibiru.com.mx. Bueno, son todas las preguntas, entonces cerramos la ronda de preguntas y ahora les comento que este es pues nuestro ciclo de conferencias del mes de mayo. Van a ser 4 conferencias cada jueves y si asisten a las 4 conferencias y en cada una consiguen un sticker, ahorita les explico más o menos cómo funciona. Se les da al final un premio. Bueno, como les comentó mi compañero Yafté al inicio, les mandé el formulario, solo es llenarlo y después a su correo les llega el sticker de que asistieron a la conferencia. Vale, chicos. Entonces, si nadie más tiene dudas, podemos dar por terminada la plática. Ya les comentó mi compañera Liz que a lo largo de este ciclo de mayo, si consiguen los 4 stickers, van a poder obtener un premio nuevo, ¿no? Y con respecto al premio del ciclo pasado, los que no me hayan escuchado al inicio, manden por favor eh, al siguiente link, déjenlo busco, su, a ver, los stickers que hayan pues recopilado y yo con mucho gusto les enviaré un correo dándoles su premio, ¿no? El premio nuevo que van a adquirir. Dejen busco el enlace. Y aquí preguntan, ¿cuál es el link para el sticker? Ah, el que acaba de mandar Lizeth. Ahí dice Forms Google y ahí está Lo mandé de nuevo. el formulario. Sí, lo mando de nuevo. Ese es el formulario para el sticker de esta conferencia. Ok. Y ahorita mismo les voy a enviar el otro formulario que es para los que ya tuvieron los stickers. Que seleccionen qué stickers fueron los que obtuvieron. Listo. Ya les envié el del premio. El del premio es el del semestre pasado. En ese nos dicen cuántos stickers tuvieron y todos los stickers tienen premio. Tengan uno, tengan dos, tengan tres o tengan todos los stickers van a tener premio, ¿vale? Y pues recibo ahorita mismo sus correos del sticker, digo, del formulario que mandó Lisette y damos por terminada la plática, ¿vale? Muchas gracias, Fer, por acompañarnos y exponernos Gracias, Jeff. tu conferencia. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias y recuerden seguirnos en redes sociales y el próximo jueves a la misma hora tendremos una plática, ¿vale? Esperemos sea de su agrado la próxima plática y nos vemos. Muchas gracias a todos por asistir. El correo para el sticker todavía no va a ser, no voy a mandar todavía, así dentro de una hora, esperar a que todos ya se registren y posteriormente ya les mando el sticker, ¿vale? Nos vemos.